y ya estamos comunicados vía Zoom con nuestro consultor técnico en temas de desastres de esta naturaleza, los sismos, y con el cual venimos siempre recibiendo sus comentarios, sus recomendaciones, el ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, quien es experto en gestión y prevención de desastres. Y la pregunta que ayer todos nos hacíamos es que hubiera pasado si ese terremoto de 7.5 de intensidad se hubiera producido aquí en Lima. Ingeniero, muy buenos días y gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. Sí, nos recibió este fin de semana con unos movimientos telúricos importantes, ¿no? De magnitud importante. Más allá de la magnitud, es la cercanía que se ha tenido de estos sismos, la cercanía con la superficie. Por eso es la notoriedad justamente de Se lee el audio. que los daños materiales puedan digamos, evidenciarse cuando en la superficie comienza a darse pues estos movimientos telúricos. Entonces, más allá de la magnitud, el nivel de la fuerza destructiva, está también la distancia a la superficie en donde se desarrolla el epicentro, ¿no? Por eso es que se evidencian justamente los daños materiales. Y si este mismo sismo, justamente, usted ha hecho una pregunta muy capciosa. Si hubiese dado en la ciudad de Lima, imagínense, si hubiesen deslizado cuántas viviendas que están en las laderas de los cerros se hubiesen deslizado justamente el corte de algunas carreteras, se hubiese venido abajo probablemente muchas viviendas que hoy por hoy están como patrimonio cultural, pero que no tienen ningún tipo de mantenimiento y que ante este tipo de movimiento sísmico, ante esta magnitud, pues seguramente estaríamos hablando de muchas quintas, viviendas, eh, patrimonios culturales protegidos por el Ministerio de Cultura y que hoy por hoy no se pueden ni siquiera tocar por el tema justamente de su arraigo, ¿no? Por la antigüedad, pero que son de antigüedad con una política de protección sin mantenimiento, sin protección estructural, sin nada de ello. Entonces estaríamos hablando de muchas fatalidades acá en la ciudad de Lima. Ahora, ingeniero, eh, un terremoto de esta magnitud 7.5, el daño en Lima fuera de verdad notorio, pero esto no ha sucedido en la región Amazonas porque nos hemos dado cuenta, los limeños, que esto ha sido a campo abierto, es decir, no ha habido una mayor afectación a, a las viviendas, daños personales. Bueno, efectivamente, esto ha sido justamente en esa superposición que se tiene entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, que obviamente es donde nosotros estamos prácticamente haciendo una vivencia física, estructural, ¿no? Entonces ello determina porque justamente ese traslape que nosotros estamos sobre este tipo de placas hace que se vea justamente el choque, la fricción entre las placas cuando efectivamente comienzan estas a superponerse una encima de otra. Entonces, eso es lo que genera justamente en este sector, que muchos dicen, pero si ese ya es prácticamente la selva, ¿no? ¿Qué hace un tema sísmico por la selva? Pero recuerden que nuestro país justamente está superposicionado justamente sobre este tema de estas placas que hacen digamos, su choque, su presión, el tratar de continuar caminando este tema de placa sobre estos sectores. Y mucho depende justamente de cuál es el número o la ocupancia que uno tiene sobre una demanda de número de personas como las ciudades importantes, ¿no? Esto ha ocurrido, imagínense, esto ocurrió en un centro poblado
donde es muy bajo la densidad poblacional de este sector, valga la redundancia. Entonces, imagínense si la densidad poblacional hubiese sido de una magnitud como una ciudad importante de una de las regiones o el mismo Lima, ¿no? En ese grado de magnitud, estaríamos no solamente hablando de un sismo, sino que venideros con toda seguridad de un tsunami, porque en ese nivel de grado de magnitud es que sí hay una reacción por parte del tsunami, pero esta, pues como ha sido alejada, porque es una superposición de placas, entonces esta no ha tenido la reacción de un tsunami justamente. Bien, ingeniero, lo único que nos queda claro es que debemos estar alertas, prevenidos. La recomendación en estas circunstancias es más vigente que nunca. Es decir, los limeños debemos estar preparados para una situación de esta naturaleza. Sí, en realidad la ciudad de Lima viene esquivando un sismo de magnitud fuerte, como en algún momento ya lo han declarado los institutos técnicos, científicos, que están arraigados acá, pues, en Lima, sobre todo, ¿no? El Instituto Geofísico del Perú, el SISMIT, ya han determinado, han declarado que Lima, por por la cantidad de presiones que tiene aquí para poder liberar en el tema de placas, en el tema de poder liberar fuerzas de presión que están debajo justamente de la ciudad de Lima, la presión es muy alta, ¿no? Es altísima. Entonces, hay una espera tensa en cuanto a que esto libere presiones y cuando libere, mientras más presión tenga, mientras más transcurre el tiempo, el grado de magnitud va a ser más importante. Entonces por eso es que se estima siempre que vamos a estar por encima de los 8 grados de magnitud digamos, de liberación de fuerzas. Entonces, eso viene a ser un tema de, de grado de sismo, de grado de magnitud fuerte, importante, y considerando la no preparación o la baja preparación que se tiene, no solamente como ciudadanos, sino por parte de nuestras autoridades, ¿no? Entonces, ello va a determinar de que justamente la falta de preparación, la falta de una política de prevención en temas de aseguramiento de instalaciones o edificaciones que no están protegidas o que con el tiempo no se le puede ni tocar siquiera y tienen una alta probabilidad de colapsar, de derrumbarse. Y eso pues lo evidenciamos en varios distritos de la ciudad de Lima, ¿no? Está el Rímac, está Pueblo Libre, está el mismo Chorrillos con su centro histórico, Lima, la misma ciudad de Lima, Lima Metropolitana, tiene un centro histórico intocable. El Entonces, cercado, ¿no es cierto? El claro, cercado de Lima. Barranco, por ejemplo, que tiene varias construcciones de viviendas también con material adobe y madera y quincha. Entonces, estamos hablando de varios distritos, más allá de todo el gran sector poblacional, que estamos hablando entre 1.5 y 2 millones de personas que habitan en las laderas de los cerros, que eso es lo más, ahí es donde va a ser más preocupante, porque la composición estructural de todas estas viviendas que están en la ladera de los cerros, justamente el sostenimiento estructural es que no va a ayudar a que ante un movimiento sísmico importante, el suelo de las laderas lo que va a hacer va a derrapar, como ya se ha evidenciado en este pueblo en Cajamarca, donde todos los cortes de carreteras han deslizado, ¿no? Y ha habido un sinnúmero de kilómetros y kilómetros de carreteras bloqueadas, justamente ¿por qué? Por el deslizamiento del suelo que ha derrapado de la ladera de los cerros. Y eso que son suelos vegetativos, o sea, suelos, digamos, arraigados a su composición, toda vez que están enraizados. Pero vea usted el mismo tipo de suelo de la ladera de los cerros, que están ubicados con viviendas que muchas veces han hecho han hecho un corte a la ladera y con ese mismo material de corte han generado una horizontalidad
para tener viviendas de 40, 50 metros cuadrados, porque eso es lo que le permite, más allá no le permite profundizar, y han generado una horizontalidad y a la falta de materiales del mismo corte, ¿qué es lo que hacen? Lo componen con pircas, lo componen con llantas. Entonces, imagínense el soporte de la capacidad estructural de ese tipo de viviendas horizontales que generalmente son de 40, 50, 60 metros cuadrados, no más. Entonces, imagínense la alta densidad de viviendas de ese tamañito ubicadas justamente en las laderas de los cerros, ¿no? Abajo, Ahora, las llanuras, usted tiene viviendas de 100, 150, 200 metros cuadrados, pero arriba no pasan de 50 a 60 metros cuadrados. Entonces, la composición y la densidad de vivienda en la ladera de los cerros es altísima. ahora, ingeniero, previendo todo esto, fíjese cómo son las coincidencias. El día viernes, el diario El Comercio publicó un informe donde demuestra de que hay 26 millones de soles que los gobiernos locales no invierten en prevención de desastres en Lima. Además de la deficiencia del gasto, dice la publicación del Comercio, municipios vulnerables como San Juan del Lurigancho destinan apenas el 3%, ¿eh? El 3% de su presupuesto. Pero hay otros distritos, como usted bien ha mencionado, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Rima, Los Olivos, El Agustino, son casos observables, dice, por su alto nivel de vulnerabilidad. Es decir, pareciera que los municipios tienen plata y no invierten en esto que es la prevención de desastres en Lima. Sí, vayan verdades, es bastante lamentable que como nosotros somos un país, incluso con autoridades, prácticamente en estas acciones de desastres, lo que se hace es generalmente reaccionar, ¿no? Atender o intervenir en el post-desastre, no en el antes. Lo que generan usualmente es esperar la declaratoria de emergencia, esperar justamente el desastre ya con los temas colapsados o inundados o socavados, y lo que hace es intervenir en el post-desastre, que esa es una política o una teoría que se debe prácticamente, si bien es cierto, se tiene que atender después de un desastre, pero generalmente esos presupuestos no es para atender en ese periodo, en ese proceso. Estos presupuestos se atienden cuando las situaciones son normales, cuando las situaciones no me está evidenciando ninguna probabilidad de riesgo inmediato que se pueda dar. Ahí es donde se hacen las intervenciones y no solamente hablamos de la capacidad de respuesta ante un sismo, hablo también de las lluvias intensas, ¿no? Cuando hay un tema de inundaciones, hablo de desborde de ríos, hablo de limpieza y de colmatación de estas mismas corrientes de aguas superficiales, hablo de protección de riberas, de diques de contención, hablamos de una capacidad de respuesta a la población cuando todo está en situaciones normales. Hablamos de lo que es la preparación, respuesta y rehabilitación. El tema de rehabilitación es justamente en el post-desastre, ¿no? Lo que ahora viene haciendo el trabajo de la reconstrucción con cambios. Pero como ustedes sabrán, pues la reconstrucción con cambios estaba planificada a 3 años y ahora ya nos vamos por el quinto año y continúa sin gastar el presupuesto que fue determinado para ello, ¿no? Pero como hay una partida presupuestal que es específica para ese tema, prácticamente tendría que darse por culminado, clausurado o cerrado la reconstrucción con cambios para recién pasar a un nuevo programa o ejecutar justamente las tareas específicas que cada ministerio, que cada sector y sobre todo que cada gobierno local que se le determina justamente presupuestos deberían aplicar en la prevención, en el antes, en hacer obras justamente cuando no hay probabilidades o sucesos adversos. Ahí es donde se tendría que invertir justamente estos presupuestos asignados. Bueno, tremenda la situación. Ingeniero, le quiero agradecer su participación. Espero seguir conectado con usted porque esto parece que da para más. La información que está llegando está ya confirmando de que el daño ha sido mayor.
¿no? La presencia del presidente de la República allá con sus ministros técnicos está demostrando de que sí, pues la cosa ha sido más grave de lo que se está informando acá en Lima. Y bueno, pues aquí en Es Lima verdad. pedir a nuestras autoridades que empiecen a invertir en esos presupuestos que tienen para prevención, que no esperen que Y sucedan las además, cosas, ¿no? claro, y además que va a ayudar a hacer capacidad de gasto también. Te va a efectuar gasto, te va a llevar a tu porcentaje de gasto o de inversión que te dan anualmente y va a sumar a tu capacidad de gasto, ¿no? Entonces, y no estamos hablando pues de hacer el gasto apurado, ¿no? O un gasto que no se haya evaluado. Es un gasto que te va a terminar tu gasto anual. Entonces, Claro. más allá de eso, de comenzar a ser un país que invierte en Prevención. prevención, ¿no? Te va a ser también un país o una ciudad o un gobierno local que invierte en la resiliencia de los ciudadanos para ver que también sus autoridades están, digamos, enfocadas o preocupadas para que su propia ciudadanía también esté preparada en estos temas. Muy bien, ingeniero, un abrazo a la distancia, agradecido por su participación. Muchas gracias, Oscar.